hora de Maquiavelo. Sí, sí, ¿qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo, lo estabas viendo a Raúl Aragón en, bueno, en una de sus tantas apariciones en la hora de Maquiavelo, ahí en el antiguo, con el antiguo formato. Un gran encuestador, un gran analista político, consultor. Nos conocimos hace muchos años cuando él dirigía la cátedra de opinión pública en la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, después pasó a la Universidad de La Matanza, una gran persona, así que un saludo muy especial a la familia. Bueno, y yo quiero, a ver, eh, por si no lo viste, te quiero pedir que veas unos segundos esto. Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Bueno, impactante. eh, Ricardo Bussi, polémico, tucumano, hijo de el general que fue gobernador de facto de la provincia en la época de la guerrilla, donde creo que era el ERP, estaba prácticamente dominando ciertas partes de Tucumán, muy polémico por el tema de derechos humanos. Oficializó con este impactante alegato en favor de la libre portación de armas, que es el candidato, el hombre de Milei en Tucumán. Y, bueno, instaló un debate que no existía en la Argentina sobre la libre portación de armas. A ver, eh, opinión personal, yo, Diego Dillenberger, estoy en contra, totalmente en contra, porque en Estados Unidos, que es el único país en donde la libre portación de armas está permitida constitucionalmente, ya no saben qué hacer para sacarse de encima ese flagelo. Bueno, vos escucharás a diario prácticamente las masacres que hay porque cualquiera te compra un arma en un supermercado. El Walmart vendía, ahí ibas y te comprabas un rifle como te comprabas una lata de tomate. Hay muy pocos países en el mundo que tienen libre aportación de armas y tampoco tan libre. Por supuesto, dos casos emblemáticos, Israel y Suiza. Israel lo copió de Suiza, donde los suizos tienen, digamos, están todos enlistados en el ejército y tienen su fusil en su casa. Lo mismo pasa en Israel. Los hombres y las mujeres tienen su fusil en su casa. Pero, a ver, el único país capitalista, liberal si se quiere, que tiene libre portación de armas es Estados Unidos. No lo hay, eso no existe ni en Canadá, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en Japón. Bueno, tema polémico. Entonces le preguntamos, como siempre solemos hacer aquí en la hora de Maquiavelo, a los expertos en comunicación, consultores políticos, analistas políticos, gerentes de asuntos públicos de empresas. ¿Qué opinan sobre la instalación de este debate? Además, muy controvertido, ahí una entrevista muy áspera en TN de Milei con Jessica Bossi. ¿Qué opinan si esto le va a aportar o no le va a aportar votos a su campaña, donde, bueno, recordemos que él en mayo había ya propuesto, había tirado la propuesta de la libre portación de armas y no le fue muy bien? Acá tenemos la pregunta que le hicimos a 52 expertos del mercado argentino. El spot de Bussi prometiendo libre portación de armas le sumará votos. Bueno, los colegas en un 56% opinan que sí. Será neutra, 23%, le restará 20%. Quiero que veas el próximo. A ver, ahí. ¿Consideras que, porque esa es la pregunta, vení, es la pregunta central, si ante el avance de la criminalidad que no para en la Argentina, es cada vez peor, te matan todos los días en la calle, no estará instalándose ese debate? La policía no puede hacer nada, bueno, entonces cómprate un arma y defendete como puedas. ¿Qué le preguntamos a los consultores? Si
está hoy la opinión pública mayoritariamente por la libre portación de armas. Ellos creen, los que miden la opinión pública, que solo menos de 30% creen que sí. Que no está a favor, pero que... Y ahí viene, ahí viene la clave, que hoy por ahí no está a favor, pero luego de debatirlo podría estarlo. Si Milei y Bussi presentan los argumentos, podría llegar a estarlo. Total, la oposición, mucho que digamos, no debate nada, debate sus internas. Bueno, fíjate vos que el 44% opina que sí, que si el tema se debate podría estarlo, y hay un 26% que cree que nunca va a estar a favor. Bien, como siempre te decimos, ¿no? El resultado de esto, bueno, lo hablamos dentro de medio año cuando sean las elecciones. Quiero pedirle a Maxi una imagen de la semana típica de los cortes, en este caso puntualmente los cortes eléctricos acá frente a una sede de Edesur, ahí un desastre de gente. Bueno, con las olas de calor, esto es una constante, Edesur y Edenor. Ahora, ¿en qué se han transformado estas empresas creadas a principios de los 90 con las privatizaciones? Estos eran los herederos, llamarlo así, de Segba, la empresa estatal, que era un desastre mucho peor. Bueno, en algún momento, estuvieron en el negocio de la distribución eléctrica. Llegar con la última milla, si querés, de energía a tu casa. Y vos recibir la factura con el logo de Edesur o de Edenor. Bueno, esto ya no es más así. Desde que está el kirchnerismo, ya no están más en ese negocio. Edenor y Edesur están en el negocio de poner la cara por el modelo que fracasó. Están para eso nada más. Porque este gobierno estatista, que estatiza todo lo que ve caminando y sobre todo ahí donde hay un negocio, para ellos, para los sindicatos, estatiza todo, pero no quiere saber nada ni con Edesur ni con Edenor. Edenor se lo dio para manejar a unos amigos. ¿Por qué? Porque recuerdan los cortes de Alfonsín. Una crisis de calor como la que tenemos acá, por ahí no tan larga, en donde no había suficiente generación ni distribución de energía y había cortes permanentes. Permanentes, estábamos a oscuras. Esto en paralelo a la hiperinflación. El recuerdo de que era el gobierno el que tenía que poner la cara y como consecuencia de eso vino después Menem a privatizar todo eso y se hicieron grandes inversiones, mejoraron mucho el servicio, pero claro, con este sistema en donde el sistema eléctrico funciona si el gobierno le pone la plata para que funcione, el negocio ya no es más la distribución eléctrica eficiente, sino es poner la cara por este modelo que fracasó. Pregunta que uno podría hacerse, porque ahí el gobierno de la ciudad también se sumó, hizo una denuncia penal contra Edesur, para mostrarse también enojado, porque la mayoría de los afectados son vecinos de la ciudad de Buenos Aires. La pregunta que podemos hacer nuevamente, ¿no será otra oportunidad perdida de la oposición para explicar por qué este sistema no funcionó y por qué lo mejor sería que la distribución y la generación de energía estén en manos privadas y que inviertan y que tengan las condiciones para que pueda funcionar mucho más eficiente que como funcionó con Segba en la época de Alfonsín? Bueno, como siempre, oportunidades perdidas de la oposición muy enfrascada en lo suyo. Y por último, una imagen, ¿no? Ahí a ver si le pedimos a Maxi, a Cristina. Cristina, acá la tenemos a Cristina hace muchos años, un 24 de marzo. Esto era un 24 de marzo, vivía Eve de Bonafini y Estela de Carlotto, muy contentas, ahí festejando esta fecha media rara, 24 de marzo, ¿no? Que es la fecha del golpe militar del 76. Único país del mundo que festeja una fecha trágica. Pero bueno, qué sé yo. Fue la fecha, a ver, simbólicamente fue la fecha, el 24 de marzo, con la que todos los años el kirchnerismo demostraba simbólicamente que se había comprado los derechos humanos. Inventó la fecha, se rodeaba de las madres y mostraba, somos los derechos humanos, gracias a eso tenemos derecho a chorear lo que queramos, ¿no?
Ahora las madres le dijeron a Cristina que no querían saber nada este 24 de marzo de mezclarlo con sus operativos clamor para, no sé, para que la proscriban, nadie la proscribió, para que la proscriban y pueda ser candidata. O sea, texto, para que le perdone el presidente todas sus condenas, no sé cómo lo haría, y pueda ser candidata sin temer ir a la cárcel. Bueno, le dijeron que no. Demostración clara de la pérdida de poder de Cristina. ¿Qué hizo el presidente Alberto Fernández? Bueno, anunció que se va a República Dominicana. No va a estar el 24 de marzo. Obviamente que ya en los últimos 24 de marzo tampoco estuvo con Cristina, porque no se pueden ni ver ni saludar, pero el tema no es tanto que se va y la deja sola. No iban a estar juntos. Nunca están juntos. El tema es que se va, y antes de tiempo innecesariamente, a ese viajecito a República Dominicana, para que Cristina nuevamente tenga que sufrir que venga el escribano de la nación a hacerle firmar que ella es presidenta de la nación, presidenta interina a cargo del Poder Ejecutivo, porque la Constitución dice que cada vez que se ausenta al exterior por viajes, el presidente tiene que asumir la vicepresidenta, para eso está. Y le va a recordar que todo su relato de que ella no tiene nada que ver con este gobierno, de 100% de inflación, es medio trucho, ¿no? Bueno, yo quiero mostrarte, bueno, como siempre te digo, los sábados, que te metas en el portal de TN, porque de eso vamos a hablar ahora en nada más y nada menos con Federico González, que hizo una encuesta exclusiva. La reforma laboral podría ser una de las medidas más populares del próximo gobierno. Y te explicamos, con una encuesta, con un experimento social que hizo Federico González, por qué el tema, esta vaca sagrada, digamos, de la reforma laboral, que es casi como cada vez que se hable tocar un cable pelado y electrocutarse, ¿no? Alfonsín se electrocutó. De la Rúa cayó con un intento de reforma laboral, con las presuntas coimas del Senado. Macri con una reformita mucho más chica, por supuesto que también fracasó. Y hasta este gobierno, a través del nuevo asesor presidencial, Antonio Aracre, que es un economista que viene del sector privado, propuso una reforma laboral porque sabe que es imprescindible. Bueno, también el presidente lo mandó a callar. Bueno, los Moyano, como siempre, le tiraron todas las piedras simbólicas para que se calle. Salió el tema. Sin esa reforma laboral, el próximo gobierno no va a poder encarar ninguna de las otras reformas que tiene que hacer para sacar a la Argentina de estas décadas y décadas de decadencia. ¿Por qué? Te lo va a explicar Federico González. Sería una de las reformas más populares para el próximo gobierno. Quédate en 2 segundos. Sí, aquí lo tiene, Federico González, ya lo conoce, FGA se llama su encuestadora. Antes de preguntarte por el tema de reforma laboral, Federico, vos contestaste la encuesta esta sobre, bueno, cómo impactaría el debate que instaló Bussi, Milei, de la libre exportación de armas. ¿La contestaste? Sí, la contesté. Igual, permitime una frase, un recuerdo para el colega y amigo entrañable Raúl Aragón, Claro. Del cual me sentí muy amigo y era un excelente profesional. Una excelente persona. Respondí a la encuesta, coincido con la mayoría. ¿Vos coincidís con que Sí. le suma votos? Yo creo que sí, que la opinión pública en este momento, cuando se dice la sociedad está derechizada o se corrió hacia la derecha, yo creo que efectivamente es así. Aunque sea un paso duro, porque una cosa es pedirle mano dura a la policía y la otra es armate porque nadie te va a defender y aprende a tirar. Yo creo que hay veces, ante determinado tipo de situaciones que son, yo diría, casi situaciones límites, la gente no piensa en las consecuencias. La gente piensa, esto no da para más, entonces cualquier cosa. Y de nuevo, recordando algo que hablamos en otra oportunidad,
por supuesto, habría que ver cómo reacciona cuando la invitas a la reflexión. A ver, ¿cómo sería eso? Claro. ¿Qué te imaginas? El debate, claro, en el debate estaría por ahí también Juntos por el Cambio. Habría que ver qué posición tomaría Juntos por el Cambio. Yo creo que la de la cordura y la de recordarle a la gente. El único país en donde hay verdadera libre portación de armas es Estados Unidos y es un horror. Pero bueno. De esto volvemos a hablar dentro de 6 meses, ¿no? A ver cómo Sí, sale por el tema. supuesto. Te voy a mostrar, ya la conoces, tu encuesta sobre la reforma laboral. Muy interesante. Preguntada de 3 maneras diferentes. Acá tenemos la manera, digamos, preguntada de manera simple, sin vueltas. Realizar una reforma laboral es algo necesario para que los empresarios tomen más empleados, ¿no? Así, punto. Y fíjate vos que, bueno, yo lo que veo, Federico, cosecha una interesante aprobación, mucho más de lo que los políticos, yo creo que creen, de 52 de total acuerdo más 10 de parcial acuerdo, me suma 62. Hay una Sí. clara, contundente mayoría. Yo creo que la ciudadanía ve que ahí hay un problema, que hay que hacer algo y que si se hace algo va a haber más empleo. Es decir, en primera instancia me lo preguntás, no pienso en los matices. Que sí. Mayoritariamente sí, hay que hacerlo. Si esta encuesta la llega a ver, lo invitamos al presidente Alberto Fernández, que lo cayó a Antonio Aracre, su nuevo asesor que entró, o antes de asumir ya, propuso una reforma laboral y lo hizo callar. Si le mostraban tu encuesta, en una de esas no lo callaba. Ahora, Probablemente. fíjate qué interesante. Federico González pregunta, quiero que veas el próximo, pregunta de la misma manera en que argumentarían los sindicalistas, como Moyano, que siempre argumentan en contra de una reforma laboral. Realizar una reforma laboral es básicamente una excusa para quitarle derechos a los trabajadores. Y fíjate qué diferencia, qué interesante, que ahí, por supuesto, que baja el acuerdo a un 40% y sube el desacuerdo a 44%. Porque los sindicalistas dicen eso, ¿no? Les quieren quitar su derecho a los trabajadores. Ahora, ni De la Rúa, ni Mauricio Macri, ni Antonio Aracre explicaron que ninguna reforma laboral le va a quitar derechos a ningún trabajador. Porque simplemente la ley de contrato de trabajo establece que la relación de dependencia es un contrato y no se pueden cambiar los términos de los contratos unilateralmente sin que esto, si saliera por el Congreso, cosa que probablemente nunca saldría, no pasa por la Corte Suprema. Entonces, las propuestas de reforma laboral son siempre para adelante, para los nuevos contratos, ¿no? Pero esto no lo quisieron explicar ni Macri, ni De la Rúa, ni Antonio Aracre. Antonio Aracre creo que después lo entendió. Fíjate cómo preguntó este experimento social de Federico González, la tercera pregunta, a ver si la podemos ver ahí. Para generar más empleo privado sin afectar los derechos de los trabajadores, una reforma laboral debería respetar los derechos adquiridos de los actuales empleados en relación de dependencia, pero flexibilizar las condiciones para los nuevos empleados que se incorporen. Fíjate que cuando se lo pregunta correctamente, tenemos un acuerdo del 70%. La ciudadanía es ecuánime y cuando se puede tener lo mejor de ambos mundos, te lo entiende. No es ningún dilema filosófico. Es muy sencillo. Es simplemente explicar. Explicar. Vos mencionabas la otra vez a Fernando Enrique Cardoso que su lema de gobierno, está bien, es un sociólogo muy prestigioso, su lema de gobierno era gobernar es explicar. Fíjate si se pusieran a explicar. Claro, pero vos fíjate que la lógica del explicar entra en una colisión con un implícito en el político argentino. El implícito es que hay temas tabú. Temas tabú. Y los temas tabú hay que tocar. mejor no metamos porque Claro. no va a ir mal con él si nos metemos. Entonces no expliquemos. Claro, donde el tema tabú significa que aunque haya una posibilidad de que la opinión pública mayoritariamente esté a favor, si aparecen 4 o 5 sindicalistas, los piqueteros, no sabés cómo se le van a oponer a una reforma laboral cuando se le queden sin los planes y la gente tenga que laburar. Muchos gobernadores, no solamente Insfrán en Formosa o ahí en Santa Cruz, sino muchos gobernadores,
Son los únicos empleadores en la provincia, porque los privados no dan laburo con estas condiciones. Imagínate si van a querer que les saquen el monopolio del voto, ¿no? Hay oposición, pero la gente está a favor. Y sí, y de parte de la clase política hay una especie de temor reverencial a el pensamiento de izquierda y a la reacción sindical, Claro. que es desmedida, además es desmedida con lo que efectivamente harían esos actores. Pero lo peor es que le atribuyen esas intencionalidades de actores que no dejan de ser minoritarios a la mayoría de la ciudadanía. Claro. La Te ladra mayoría de la Moyano, ciudadanía no- te ladra Moyano, entonces no lo planté porque te va a ladrar Moyano. Y bueno, pero debatí con Moyano y ganale. Dejalo en minoría y sacá un plebiscitalo si es necesario. Mirá el apoyo que tenés. 70% de apoyo. Plebiscitalo y que se calle la boca Moyano. Que a todo esto el primero que ganaría con una reforma laboral de este tipo es Moyano. El Bueno, primero que ganaría. Esa es otra falencia y ausencia que hay en la clase dirigente argentina, es que no se entiende bien el concepto de negociación, que también es un tema tabú. Y las buenas negociaciones, como lo indica la escuela de Harvard, bueno, son aquellas que te permiten a veces trascender lo que aparentemente es un dilema y generar valor pensando en alternativas que benefician a ambas partes. No todos, Claro, no todos los claro. juegos son de ganar, perder. Pero de además yo suma creo que sí, cero. no sé, por ahí es fantasía mía. Si Moyano viera estas encuestas, Moyano que le saltó, Pablito Moyano le saltó a la yugular a Antonio Aracre, el nuevo asesor presidencial de Fernández. Si viera estas encuestas, y por ahí el tipo diría, mira, yo con la reforma laboral salgo ganando porque va a haber más aportante para mi obra social, o sea, aportante para el bolsillo de Moyano, en definitiva, más gente en blanco, y la opinión pública está digamos, en contra mío, a favor entonces me callo la boca. Pero a nadie se le ocurrió contratar a Federico González y decirle, che, ¿por qué no le preguntamos a la gente y le damos la información? ¿Será que creen que la gente subestiman un poco al raciocinio de la gente? Sí, yo creo. Mira, creo que lo subestiman, pero además hay algo que no es exactamente lo mismo, pero creo que está en juego. Es que no piensan en lo que piensa el otro. Claro. Es decir, no hacen el ejercicio de decir, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que pensaría, lo que podría pensar Claro, la gente respecto ¿cuáles de son eso? tus temores y qué es lo que entendés vos? ¿No? Cuando se habla de reforma laboral y quizá lo que se necesite es, bueno, cambiar ese entendimiento, como hiciste acá con este experimento. Sí, es un caso de aplicar la flexibilidad respecto de lo que yo supongo que podría pensar el otro, y eso me permite también jugar con escenarios, aunque sea mentalmente, después se corroborará con los hechos, pero si yo hago esto, el otro puede pensar esto. Y el ajedrez mental. Ahora, yo digo, el ajedrez mental no existe en la clase dirigente. no y existe. tiene que Ahora, yo existir. digo, ¿entenderá la clase dirigente argentina que la reforma laboral está en el centro de todas las reformas que piensen hacer para sacar al país de la crisis? Simplemente porque tenés que empezar a, no digo achicar, pero por lo menos frenar el crecimiento, esta inflación del Estado, para, bueno, que los privados puedan dar trabajo y descargar un poco al Estado, que es la causa de la inflación y de la pobreza en Argentina. Entonces, sin la reforma laboral no lo puedes hacer. Entonces, ¿entenderán esto? Yo creo que no, y eso es otra carencia, el pensamiento sistémico. El Cuando pensamiento hay sistema sistémico. de interrelaciones que no sabes por dónde atacar, bueno, ahí está lo que en sistema dicen, cuál es el punto de apalancamiento. ¿Dónde tengo que tocar de manera tal de hacer el menor daño posible y maximizar los beneficios? Bueno, Hay un libro fantástico que se llama La Quinta Disciplina de Peter Senge, que yo se lo recomendaría a todo político que tenga ganas de gobernar, porque explica muy bien el tema de cómo funciona el pensamiento sistémico, que ve a los problemas como un todo y no con, bueno, como se lo vio hasta ahora en la Argentina, ¿no? Ponemos un parche por acá, levantamos el cepo, pero no hacemos... No, bueno, tenés que hacerlo todo como... Tenés que cambiar un sistema. excelente ese libro y la expresión punto de apalancamiento Viene de ahí. era porque, bueno, eran 5 disciplinas. Una era el pensamiento sistémico, Claro. quizás era la más importante porque condensaba todas las demás y hablaba muy claramente de
la importancia de entender el sistema y saber, si lo querés cambiar, dónde tenés que tocar. Claro, Punto de apalancamiento. claro. Y además de... Peter Senge hablaba justamente de explicar. Había un momento donde ponía el ejemplo de Franklin Roosevelt en los Estados Unidos de los años 30, que fue el primer tipo que hizo la comunicación, que inventó prácticamente la comunicación política moderna con radio, no había televisión, pero sí la radio. Y el tipo inauguró esta disciplina de explicarle permanentemente a la gente, de explicar las cosas como son, ¿no? Hay una crisis bancaria en ese momento, y lo cita como ejemplo, la crisis bancaria de los 30, donde Roosevelt le explicaba a la gente cómo funcionaba el sistema financiero y por qué estaba pasando lo que estaba pasando, ¿no? Cosa que, no sé, en 40 años de democracia es como que falta ese liderazgo comunicacional, ¿no? Sí, absolutamente. Y bueno, entre tantas carencias, yo me acuerdo, citando a Peter Senge, que termina el libro hablando de lo que él llamaba los microscomos de aprendizaje, que era el arte de simular posibles situaciones para entender mejor los sistemas. Claro. Y bueno, eso, la clase dirigente tendría que formarse de esa manera. Sí. Traducido, me acuerdo de Peter Senge, traducido al tema de las empresas, decían, antes de fundir una empresa en la realidad, fundila 10 veces en la simulación, claro, porque después no la vas a fundir en la realidad porque vas a entender de qué se trata. Y bueno, los políticos deberían entrenarse en cómo no fundir el país en la realidad y mejor que lo fundan en un juego de lógica y posibilidades. Federico González, bueno, muchas gracias por esta encuesta exclusiva y nuevamente metete ahí en el portal de TN para leer sobre este tema de la reforma laboral. Chau, hasta la próxima Hora de Maquiavelo. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país, un gran pueblo. Me siento cómodo y realizado como persona porque puedo decir, sí, terminé el secundario. Es como un aval, de hecho de tener títulos secundarios, como que te abre esas puertas que están muy buenas. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.